¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Una vez más nos volvemos a juntar para estudiar un poquitito más de la palabra de Dios. Estábamos viendo Romanos capítulo 5, versículo 5, y allí se nos hablaba sobre la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y esa esperanza que no nos avergüenza. Y realmente es así, los justificados por la fe delante de Dios, no nos avergonzamos cuando hablamos del amor de Dios. No nos avergonzamos cuando hablamos de sus promesas. No nos avergonzamos cuando hablamos de Cristo. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual no tenemos ese sentimiento negativo? Bueno, justamente es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo que nos selló en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es la garantía de nuestra aceptación delante de Dios. Y allí lo podemos verificar en Efesios 4:30, ¿verdad? La mejor comprensión del amor de Dios que puede tener el ser humano es mirar la cruz de Cristo. Es allí donde Cristo cargó voluntariamente por el pecado de todos nosotros. Y ese fue un suceso único en la historia de la humanidad. Bien podríamos recalcar aquí sobre el amor de Dios y sobre Cristo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que produce en el ser humano el aceptar a Cristo como Salvador. Pasar a ser de una criatura de Dios a ser hijo de Dios por medio de aceptar a Cristo por fe como nuestro Salvador personal. Dios ama a toda la humanidad. Entregó a Cristo por todo el mundo. Ahí lo hemos dicho en el versículo de Juan, ¿cierto? Y cuando pensamos en la humanidad, vemos un gran universo. Vemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, vemos a aquel que está en la cárcel, aquel que ha hecho todo tipo de actos. Y Dios los mira y dice que todos son pecadores, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Pero frente a ese pecado tan ruin, tan alejado de Dios, Dios derrama su manto de amor sobre la humanidad a través de Jesucristo y llama a todos hacia Él, pero para que vayan voluntariamente. Fíjense cómo se refiere Dios hacia cada uno de nosotros, sus hijos, cómo éramos antes, teníamos cualidades muy comunes cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 dice de este capítulo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nos llama por un lado débiles, y eso es lo que éramos, débiles. Éramos incapaces de realizar algo por nuestros propios medios, fuerza o capacidad para lograr el favor de Dios. Incapaces realmente, éramos débiles para eso. Pero por otro lado, éramos impíos, como dice acá. O sea, éramos débiles para buscar el favor de Dios por nuestras propias capacidades, por nuestros propios medios, pero somos capaces, éramos capaces, mejor dicho, de ofender a Dios, de hacer las cosas en contra de Dios. Y esa capacidad de ofender ya venía con nuestra naturaleza, ¿no? Una capacidad de ofender sin ningún remordimiento a nuestro Creador. Y en contra de todo juicio de valores que hace el ser humano, Dios nos llamó a través de su Hijo Jesucristo. Qué bueno para estar agradecido, ¿no? Cada día. Dios nos abrazó y derramó en nosotros su amor. Y ese amor está haciendo su trabajo en nuestras vidas, ¿no? A través del Espíritu Santo. Él cumplió cuando fue el tiempo establecido de acuerdo a su soberana voluntad, que se produjese una gran bisagra en el tiempo de la humanidad, donde los hombres
pueden llegar a Él a través de un único camino, Jesucristo. Porque fíjese lo que dice en los versículos siguientes, 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire lo que dice este último versículo, el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Que el Señor les bendiga.